oración. Gracias a Dios, hermano, pertenecemos a un pueblo poderoso, poderoso. Qué privilegio ser adventista del séptimo día. Qué mensaje más extraordinario tenemos. A la misma vez es un compromiso santo con una responsabilidad bañada de humildad, no para engrandecernos, sino para iluminar, para bendecir a otras personas. Gracias, Robert. La programación de la asociación cortó en este instante. Se vuelve otra vez a conectar a las 4:30 de esta tarde. Usted no se debe perder el cierre. 4:30 de esta tarde. La conferencia ha tenido a bien que los pastores de cada distrito prediquen sobre el tema del evangelio, su propio sermón en su distrito. Es una idea de Dios, es algo maravilloso y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer en este instante. ¿Ok? El título del mensaje está en concordancia con el tema del fin de semana. Este es un tema extraordinario. El evangelio es poder de Dios. Ese es el título de nuestro mensaje. Este tema está en toda la Biblia. Escuche bien, iglesia. Y es tan importante que la asociación no solo ha escogido este fin de semana para hablar de este tema, sino que por durante todo el año se va a estar tocando este tema acerca del verdadero evangelio. Razones. Hay un espurio evangelio. Hay un evangelio falso que se ha mezclado y está muchas veces cundiendo la mente y la vida del corazón de nuestras iglesias. Y por la gloria de Dios, el evangelio verdadero tiene que ser predicado. Y esa luz va a resplandecer y la verdad del Señor iluminará la vida de nuestros hermanos y de aquellos que nos rodean. Familiares, amigos, comunidad, de todos. Al hablar de ese verdadero evangelio, nos está haciendo también una invitación. Como decía Roberto en su oración, no solamente de decirlo, sino de vivirlo. Y para mi tema he escogido dos textos muy conocidos, muy conocidos. El texto de Apocalipsis 14:6. Quiero relacionar este mensaje con lo que es el texto que nuestra asociación nos ha pedido que prediquemos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que yo quiero hacer una mezcolanza con estos dos textos para traer el mensaje de esta mañana. Y quiero pedir que por favor mantengan una oración en su corazón para que el Señor revele su voluntad y su verdad a cada una de nuestras mentes y especialmente de nuestros corazones en este instante. Abramos la Biblia. Vayan conmigo a repasar textos que ya conocemos. Romanos, vamos a leer primero Romanos 1, 16 y 17. Acompáñenme a leer. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Luego vamos a leer Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Dice así Romanos capítulo 1. No me avergüenzo. Es más, voy a leer del versículo 15. Voy a leer desde un versículo anterior para que vayamos asimilando lo que Pablo quiere transmitirnos. Así, en cuanto a mí, dice Pablo, estoy ansioso de anunciaros el evangelio. Pablo estaba lleno de ese evangelio y estaba ansioso. No esperaba el momento para anunciar el evangelio a los hermanos de Roma. Dice Pablo, también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí viene ahora el versículo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, bendito sea Dios, porque es poder de Dios. La palabra utilizada allí como poder es dinamo, dinamita. ¿Ve? El evangelio es dinamita de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y luego al griego. Y quiero leer el versículo 17 también. Porque el evangelio revela la justicia de Dios, que él da por fe al que confía en él, como está escrito,
el justo por la fe vivirá. Esto solo es manjar para varios días, para varias semanas, para varios meses y quién sabe, para varios años. Acompáñenme ahora a Apocalipsis 14, versículo 6. Allí está lo que es el estandarte, tal vez los textos de identidad del pueblo adventista. Nosotros somos los predicadores del mensaje de los tres ángeles, o como algunos dicen, el triple mensaje angelical. Algunos se van por esa vía, el triple mensaje angelical. Y uno de los mensajes angelicales está en el versículo 6 y 7. Escuchen lo que dice allí. Dice, entonces vi, dice el vidente de Patmos, otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esta declaración solo aparece repetida en la Biblia en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, es una reseña, es una invitación a mirar al cuarto mandamiento, pero ese no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es el evangelio. La palabra evangelio, queridos hermanos, viene del latín evangelion y del griego evangelion. Así que nuestra palabra castellana, española, viene del latín evangelium, ¿ok? O del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto muchas veces. Significa mensaje feliz. Significa, escuche bien lo que significa, sacrificio o don con una buena nueva. Usted se sacrifica para llevar una buena nueva. Todo eso está involucrado en la definición de la palabra evangelio. Esta palabra está compuesta por dos palabras. Es una palabra compuesta de dos palabras. Eiun, ¿ok? Que significa bien, ¿ok? Y ángelos, ángelos que significa mensajero. Es decir, que esta palabra quiere enseñarnos a nosotros, quiere transmitirnos la idea que hay alguien que anuncia una buena nueva, alguien que declara, alguien que es enviado para dar una buena noticia. Bajo la influencia de este texto de Apocalipsis 14, nosotros queremos ahora refugiarnos en la visión y el entendimiento del aquel visionario de Patmos, de aquel vidente de Patmos, el apóstol Juan. Y yo quiero invitarle para que apreciemos lo que él nos quiere enseñar. ¿Qué dice Juan? Juan dice el evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Cómo que es eterno el evangelio? ¿Por qué Juan dice que el evangelio es eterno? Mis queridos hermanos, como el evangelio es eterno, escuchen esta declaración, se ve en cada cosa que Dios hace en beneficio de sus hijos a lo largo de los siglos. Yo digo amén. Como el evangelio es eterno, se puede ver, se puede apreciar en cada cosa, en cada plan, en cada proyecto que Dios tiene para beneficiar a sus hijos a lo largo de los siglos. Veamos cómo Dios presenta el evangelio a la luz de su santa palabra. Porque si es eterno, tiene que aparecer en toda la Biblia. Tiene que aparecer en todas las obras de Dios. Y en esta mañana yo quiero citar por lo menos tres ejemplos. Por lo menos tres ejemplos a los cuales le voy a dedicar unos minutitos para poder identificar el evangelio allí. Pero la Biblia entera está llena de historia y más que historia está llena del evangelio, está llena de los proyectos de Dios
para alcanzar a la raza humana. Miren ustedes qué dice Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a comenzar por allí. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Allí Moisés, inspirado por Dios, está narrando lo que sucedió en la caída. Y ustedes conocen bien la historia, pero yo quiero enfatizar los versículos 8 al 10. Miren lo que ocurrió después que el hombre pecó. Versículo 8. Entonces oyeron a Dios el Señor. ¿Quiénes? Adán y Eve, para aquellos que hablan inglés, Adán y Eva. Ellos oyeron a Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Wow. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde te encuentras? Y el versículo 10 dice que Adán respondió lo siguiente. Y Adán respondió, dijo, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Póngale atención a esta declaración. Yo quiero sencillamente resumir esa gran historia en pocas palabras. El pecado encerró al hombre en una caja de temores. El pecado hacinó al hombre, lo arrinconó. Piensen nada más lo que estaba ocurriendo en el jardín del Edén. Levanten su imaginación a ese momento, hermanos queridos. Dios aparece, el Dios que había creado, el Dios que había llenado de bendición a la raza humana en la presencia de nuestros primeros padres, el Dios que se encontraba con ellos cada tarde, el Dios que ellos conocían, estaba allí, los estaba buscando, pero el hombre, producto del pecado, se había escondido. Es decir, el pecado encerró al hombre en una caja de temores. Sabían que Dios estaba ahí, pero no se atrevían a acercarse. Imagínense. Sabían que Él los amaba, pero tenían miedo. Sentían pena, tenían vergüenza. Increíble la escena. Dos grandes verdades quiero sacar de esta historia, que es nuestra primera historia para mirar el evangelio a la luz de la Biblia. Dos grandes verdades. A la luz de este pasaje podemos entender lo que el apóstol Juan escribió allá en Primera de Juan 4, versículos 16 al 18. Dice Juan allí en Primera de Juan 4, 17 y 18, dice que el que está perfecto en el amor no le teme al juicio. No tiene temor de juicio. Porque el perfecto amor, dice Primera de Juan 4, 18, echa fuera el temor. Una persona que ama no teme. Se había quebrado la relación allí entre Dios y el hombre, entre Dios y Adán. Por eso Adán tuvo temor, por eso Eva tuvo temor, por eso se escondieron. Se había quebrado la relación de amor. Y yo quiero que ustedes lo miren desde esa perspectiva. Lo que ocurrió con el pecado es que quebrantó una linda relación de amor entre Dios y la primera pareja, entre Dios y Adán. Y cuando hablo de Adán, entiéndanme que estoy hablando de Eva también. La ruptura del amor entre Adán y Dios trajo como consecuencia lejanía. ¿Escucharon ustedes? Trajo como consecuencia lejanía. A veces no nos damos cuenta, querida iglesia, que el poco deseo que nosotros tenemos de conectarnos los miércoles, estoy aterrizando el mensaje a la parte práctica de nuestras iglesias. El poco deseo que tenemos de conectarnos los jueves cuando hay estudio, el poco deseo de asistir a la sociedad de jóvenes, el poco deseo de estar en comunión con los hermanos, el poco deseo de hacer obras misioneras para alcanzar a alguien. No nos damos cuenta que sencillamente es porque estamos perdiendo ese maravilloso amor de Dios en nuestros corazones y no nos damos cuenta que estamos muriendo poco a poco. No lo advertimos,
preferimos ver programas, preferimos meternos en actividades, preferimos dormir antes que entrar a una comunión con Dios. Y no nos damos cuenta que es producto de que el amor de Dios se está enfriando en nuestros corazones. Mi queridos hermanos, mi querida familia, yo quiero compartir dos testimonios de dos jóvenes en esta semana que muchos de ustedes saben. El otro se lo voy a contar. El jueves, uno de nuestros jovencitos, invitado por Sandra, entró a nuestro programa de estudio del conflicto de los siglos, de repaso. Y en medio del tema, acerca de ese tema maravilloso, de lo que será ese momento grande de angustia, un jovencito pidió la palabra y él dijo lo siguiente: para mí era dificultoso el asunto de la tecnología. Yo no tenía tiempo para otra cosa. Yo estoy resumiendo en mis palabras. Me absorbía, no tenía forma de salir, pero ahora he empezado a dedicarle tiempo a Dios y eso para mí ya no me domina, ya no me controla. Nosotros nos gozamos todos, nosotros alabamos a Dios allí. Ver un joven, un teenager decir eso, cómo ha crecido nuestro querido Adner, y digo el nombre porque fue algo público que él dijo allí, tremendo. Cuando el amor de Dios está en el corazón, las otras cosas ocupan lugares secundarios o terciarios. O sea, pasan a un nivel inferior. Cuando el Señor controla la fibra, cuando el Señor controla el corazón, tu vida es distinta, tu mente es distinta. Tú prioriza, pone en el primer lugar lo que realmente tiene valor. Dios, su palabra, le prediqué la semana pasada sobre eso, pero otro joven me dijo ayer, me llamó: pastor, le quiero contar esto. He decidido este año 2021 sacar 180 días para dedicarme al ayuno y a la oración. Y me explicó la manera cómo lo quería hacer. Hermano, y mientras él me hablaba, mi corazón ardía, yo me gozaba, me regocijaba escuchando el testimonio. Me dijo: pastor, apenas van unos pocos días, pastor, y me siento casi que vuelo. Y yo entendía lo que me estaba diciendo. Casi que vuelo. Cuando yo esté por el día 80, por el día 90, pastor, va a descender fuego del cielo. Y ustedes saben, no es que va a ser descender fuego del cielo, pero está diciendo que su crecimiento espiritual iba de manera ascendente, iba progresiva. Cuando el amor de Dios reina en el corazón, las otras cosas ocupan un lugar posterior. Mi queridos hermanos, pero cuando el amor se enfría, entonces no le encontramos gusto a los cultos de los miércoles, al día de ayuno y oración, al evangelismo, a salir a repartir. No le encontramos gusto a nada de eso, a pertenecer a un grupo pequeño. No tiene sentido, porque el amor de Dios se ha enfriado en el corazón. Justamente eso fue lo que le ocurrió a Adán y Eva. Y por eso se escondieron, porque el vínculo de amor que lo protegía fue roto. Pero hay algo más aquí, hay algo más en la declaración. Esta es un poquito más gráfica, pero es bíblica. Esta es un poquito más gráfica, pero es bíblica. Usted se desnuda solamente frente a aquella persona que usted tiene confianza completa o que usted ama. Adán vivía desnudo y Eva delante de Dios y no tenían pena, no tenían vergüenza, porque estaban cubiertos por el traje precioso de la gracia divina, del amor de Dios. Inmediatamente se rupturó, se rompió esa conexión. Ellos se vieron desnudos y les dio vergüenza. No sé si captan la idea. Solamente cuando la gloria de Dios te cubre. Uno de los pastores dijo en uno de los mensajes esta mañana, dijo: cuando vas a Jesús, Él te desnuda. Así literalmente dijo él. No sé si ustedes lo escucharon. Uno de los que me antecedió. Es decir, estar desnudo es solamente frente a aquella persona que le tenemos absoluta confianza y estamos completos en amor con esa persona. No sé si me capta la idea. De aquí podemos sacar varias cosas. Querida jovencita, no te desnude ante cualquier invitación de cualquier joven. Que muéstrame, que pruébame tu amor. Cuidadito, cuidadito. Tiene que estar seguro que está completa en amor. ¿Te das cuenta? Cuidado con esos juegos, queridos jóvenes. Pero Adán y Eva, producto de su pecado, se sintieron desnudos.
Pero si dejamos esta declaración hasta aquí, solamente vamos a ver tragedia. Pero gloria a Dios que allí aparece el Santo Evangelio. ¿Dónde aparece el evangelio en esa historia? Génesis 3:15. ¿Qué aparece en Génesis 3:15? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Su pastor acostumbra a predicarle corto, pero hoy yo voy a pedir que ustedes sean un poquito flexibles conmigo porque quiero completar este mensaje para la gloria de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice allí. Dios, después que hizo una sección de juicio, empezó a dictar sentencia. Y cuando llegó frente a la serpiente, Dios le dijo lo siguiente a la serpiente: mira, enemistad pondré entre ti y la mujer. Wow. Entre tu descendencia y la descendencia de ella. No hay amistad entre la luz y las tinieblas. Eso mismo estaba estableciendo Dios allí en el jardín del Edén. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Escucha bien. Tú la herirás en el calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer, a la descendencia de la mujer, que usted y yo sabemos quién es, Jesucristo. Tú la herirás en el calcañar. Pero escuchen esta declaración, familia. Pero él, aleluya, te aplastará la cabeza. Y yo me imagino que cuando Adán y Eva escucharon eso, saltaban en un pie, Reinaldo. Israelito, Adán brincaba, Eva brincaba, porque sabía que el que lo había hecho fracasar, que el que los había lastimado iba a ser aplastado por el hijo de la mujer, por la simiente santa, el Señor Jesucristo. Pero no solamente cesa el evangelio allí, un poquito más, el versículo 21. Lean conmigo el versículo 21. Miren lo que dice, lo que hizo Dios, porque Dios no solamente hace promesa. Dios es un Dios de promesa y eso debe ser suficiente para nosotros porque es la palabra poderosa de Dios. Pero Dios da un paso más. Mire lo que hizo, versículo 21. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y los vistió. Aleluya. Mis queridos hermanos, nuestra propia justicia fabrican trajes humanos. El hombre cuando pecó agarró hojas de higuera, dice el versículo 7 un poquito más adelante, y se vistió, muestra de sus esfuerzos inútiles para poder aportar justicia a su propia situación. Imposible, pero bendito sea Dios. Ahí desciende el evangelio. Cuando nos metemos en tragedia, cuando tratamos de ganarnos el cielo, como decía el pastor hace un ratito, con nuestras obras, con nuestra justicia, hermano, es inutilidad. Te está vistiendo con algo que no te garantiza el cielo, pero aleluya, el Señor desciende y el Señor tapa tu vergüenza. Tapa nuestra vergüenza. Nos confesiona trajes de pieles que representan nada más y nada menos que la justicia santa de Cristo Jesús. No solamente el Señor vistió a Adán y Eva, tapó la vergüenza de Adán y Eva, tapa la tuya, tapa la mía, quita tu afrenta, ¿ve? Erradica tus obras que no aportan nada para cubrir nuestra desnudez, y ojalá que eso se entienda, porque ese es el evangelio. Tus obras no aportan nada para cubrir tu desnudez. No aportan. Las obras son el resultado de la gracia poderosa de Cristo en tu corazón, de la salvación, hermano. Ese es el verdadero evangelio. ¿Ve? Y te cubre con la justicia linda o con la ropa santa de él, que son perfectas y purifican el carácter. Esa es la primera historia. Pero la Biblia entera está llena de poderosas historias del evangelio. Todo es evangelio. Todo es evangelio. Te voy a mencionar 3 o 4 historias y después voy a la segunda, para que te des cuenta. Porque no, que son historias de la Biblia. Ah, no, que eso es una fábula. Y así la gente trata la Biblia. No son meras historias, cuidadito. No son meras historias. Miren lo que ocurrió en Génesis 22, una historia que ustedes conocen. Dios le pidió a Abraham, y lo voy a decir así rapidito para no meter, voy a leer solamente 2 versículos, pero Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su propio hijo.
Y Abraham salió. Y cuando estaban llegando, el hijo le preguntó a Abraham, miren lo que le preguntó, abran su Biblia, Génesis 22, 6 y 7. Esto es fabuloso, esto es extraordinario, esto es impactante, hermano. Miren lo que le preguntó el hijo a Abraham. Escuche, versículos 6 y 7. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿qué pasa, mijito, con ese amor tierno del padre? ¿Qué te sucede? Dime, mi hijo. Isaac agregó, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Preguntó Isaac. Hermano, ¿y saben cuál fue la respuesta del padre? Y esta respuesta es importante. A veces leemos la Biblia rapidito, pero hay que detenerse para darse cuenta qué fue lo que dijo Abraham. Abraham, escucha lo que dijo. Dios se proveerá de cordero. No, Dios proveerá el cordero. No. El detalle, Dios se proveerá de cordero. Número uno, el cordero lo provee Dios. Y con esto el Señor nos está indicando que nosotros no podemos proveer cordero, no podemos proveer sacrificio. El mismo tema de la justificación por la fe. Dios es el que se propicia a sí mismo. ¿Me hago entender? Es decir, usted no puede pagar por el pecado porque usted no tiene mérito para pagar por el pecado. El único que puede pagar por el pecado es el justo, el santo, el perfecto. El Dios hecho hombre, por eso vino, por eso descendió, eso es evangelio. Jesucristo vino para propiciarse, para Dios mismo cobrarse él mismo el pecado que nosotros merecíamos pagar. Aleluya. Es algo tremendo. ¿Ve? Dios se proveerá de cordero. Y ustedes saben cómo termina la historia. Cuando Abraham levantó el cuchillo, el Señor le dijo, detente, ya me has probado que eres fiel. Y ahí estaba agarrado entre las breñas del monte, estaba agarrado aquel cordero que fue sacrificado. Porque el verdadero cordero es Cristo Jesús. La historia del Éxodo es puro evangelio. Dios liberta, Dios saca. Ve, lo primero que Dios hace es que te liberta y luego Dios te llama a un compromiso y podemos hablar de lo que le hablé la semana pasada. Dios es un Dios de liberación, Dios es un Dios de protección, Dios es un Dios de cuidado, Dios es un Dios de sanidad. Eso es evangelio, eso es el verdadero evangelio. Hermanos queridos, la historia del Carmelo, también el pastor la mencionó hace un ratito, pero yo quiero volverla a mencionar. La historia del Carmelo está para aquellos que llevan anotaciones. Primera de Reyes 18, 20, 21 y 29. Yo se la voy a resumir. Elías se fue allí acosado por la persecución del rey Acab y de su pagana esposa. Pero llevó allí a un grupo de sacerdotes paganos a aquel monte para definir realmente cuál era el Dios verdadero. Y después que sus sacerdotes gritaron, se acuchillaron, se rasgaron, hicieron lo que hicieron para que su Dios le mandara fuego y nada sucedió, dice la palabra que a las 12 del día estaban todavía clamando, toda la mañana clamando y nada sucedía. Y Elías se paró allí y clamó al Señor y fuego poderoso de Dios descendió y consumió todo el poder de Dios, hermano querido. Pero la declaración evangélica es la que dice Elías. Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Aleluya. Y si Baal, id en pos de él. Mi querido hermano, es una pregunta que no es retórica, es una pregunta profunda. No es una pregunta de respuesta sencilla, aérea, liviana. Para ti, ¿quién es Dios? El Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Cuál es el Dios que sirve? ¿El Dios del dinero? ¿El Dios de las modas? ¿El Dios de las distracciones? ¿El Dios del orgullo? Si es Jehová tu Dios, entonces sigue a Jehová. Pero si es Baal, ve en pos de él. ¿Qué es lo que dice el Evangelio eterno? Que Dios es el creador. Eso es lo que leí en Apocalipsis 14. Eres el que creó el cielo, el mar, todo lo que hay. Por eso él merece nuestra adoración. Ese es el llamado del Evangelio eterno. Adorad a Dios porque él es el único que lo merece. Es el único. Just one.
No hay más, porque Él es el único que te libera. Él es el único que te sana. Él es el único que te perdona. Todo lo demás es fake, es mentira. Él es el único que realmente nos resuelve nuestros problemas. Los problemas del pecado, los problemas sociales entre nosotros, los problemas de salvación y de indignidad. Él es el único que lo puede resolver. Por eso Elías le dijo claro, si es Jehová el Dios verdadero, ¿qué hacen ustedes siguiendo a Baal? ¿Qué hacen ustedes perdiendo el tiempo? Tal vez estoy hablando para personas que todavía están perdiendo tiempo sirviendo a los Baales de este mundo. Dios te hace un llamado solemne a través del profeta Elías. Si Jehová es Dios, si reconoces a Jehová como tu Dios, por favor, no pierdas tiempo con Baal. Sirve a ese Dios. Es el único Dios verdadero. Pero el versículo 29 es tremendo. Miren lo que dice el versículo 29 de Primera de Reyes. Vamos a leer ese versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Acompáñame a leer, porque esta partecita, a veces nosotros leemos y le pasamos rapidito. Hermano, miren lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Dice allí que el Señor, escuchen bien, descendió fuego como a las 3 de la tarde. Es decir, estuvieron orando y clamándole al Señor, la gente de Baal, los profetas falsos, por todo el día. Y como a las 3 de la tarde se cansaron y ahí Elías vino y Elías oró al Señor, hermanos queridos, y como a las 3 de la tarde, Elías recibió la respuesta del cielo. El cordero fue quemado, fue sacrificado. Hermano, digo que a veces pasamos de rápido estos detalles porque no nos damos cuenta que la Biblia todo es un hilo. Jesucristo murió en el Calvario a las 3 de la tarde. Era la hora del sacrificio vespertino. Había un sacrificio matutino en el pueblo de Israel y un sacrificio vespertino. Es decir, es un hilo que nos manda directo a la cruz. ¿Ve? Durante todo el día los sacerdotes paganos trataron, pero como a las 3 de la tarde ya estaba establecido que el cordero iba a morir. Si usted lee Lucas capítulo 24, los últimos versículos, la crucifixión de Jesús, se va a dar cuenta que a las 12 del día, ¿ve? A la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, pero a la hora nona, a las 3 de la tarde, se consumó el sacrificio, porque así estaba establecido, hermanos queridos. Es puro evangelio. Pero me quiero detener contigo en una historia que en palabra de mi hermana Sandra sería para pelos. Una historia que para pelos. Esta es la segunda historia. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Acompáñenme. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y yo quiero leer los versículos 1 al 9. Escuchen bien, lean conmigo. David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Y ya ustedes están recordando la historia. Jonatán era el hijo del primer rey de Israel, Saúl. Jonatán y David se habían hecho amigos, pero Saúl se había apartado de Dios y Dios había quebrado el reino en sus manos, hasta tal punto que Saúl con sus 3 hijos murieron de una manera terrible. Cuando David toma el control del trono, porque David Dios lo había escogido para dirigir al pueblo, entonces David da esta declaración. Y después que David había conquistado a los filisteos y que David se había peleado con los madianitas y David había ganado y tenía su gobierno seguro, porque esto es una ilustración de lo que es Cristo. Dios le dijo a Cristo, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ve? Es decir, todo lo que es la vida cristiana es una batalla espiritual, pero cuando termine la batalla, el Señor hará lo que hizo David con el hijo de Jonatán. Miren lo que hizo David, querida familia. Versículo 2. Había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo.
Y el rey le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Se había caído en la persecución y se había roto los pies, estaba lisiado. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió, en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. David envió, escuchen bien, a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Yo me imagino que este muchachón estaba triste, estaba asustado, estaba nervioso. Y ese jovencito se llamaba Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Este muchachito fue traído delante de David, dice el versículo 6, se postró, hizo reverencia y David le dijo, Mefiboset, y él respondió, aquí tienes a tu siervo. Y David agregó, y este mensaje tómalo para ti en esta mañana porque es un mensaje evangélico, no temas, no temas, porque deseo favorecerte, dice mi versión. Otra versión dice, quiero hacerte misericordia por amor a Jonatán tu padre. Te voy a dar lo que tú no te imaginas. Te devolveré, hermanos, te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre. Y esto era melodía en el oído de Mefiboset. Oh, hermano querido, este jovencito pensó que el rey lo estaba mandando a llamar tal vez para cobrársela, la persecución de su abuelo contra él. Pero David allí está representando a Dios, está representando a Jesús. Es el evangelio esparcido, es el evangelio hecho verdad, es el evangelio hecho práctico. Te voy a hacer misericordia. Estoy hablando para algún hermano que se ha alejado del Señor. El Señor quiere hacer misericordia en tu vida en esta mañana y Él quiere comenzar devolviéndote la tierra que ha pertenecido a tu familia. Yo no sé si estoy hablando para alguien que ha perdido una empresa. No sé si estoy hablando para alguien que ha perdido su familia. No sé si estoy hablando para alguien que ha perdido algo importante en su vida y se siente que se ha acabado todo. Yo quiero decirte que el evangelio en el nombre de Jesús te declara, yo te lo devolveré. Te devolveré tus hijos, te devolveré la tierra, te devolveré la posición y sobre todo te devolveré la dignidad que te ha quitado el pecado. Voy a repasar este versículo. Y David agregó, no tema, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Justamente, hermanos queridos, esa es la actitud. Nada tenemos que recomendar ante Dios. Lo que merecemos es la muerte. Lo que merecemos es la destrucción, pero el Señor nos favorece. El Señor nos extiende su misericordia. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Y saben cuál fue la promesa poderosa que le hizo David a este muchacho? No solamente fue devolverle la tierra. Él le dijo, ¿dónde tú comes? Allá en Lodebar. Lodebar es la tierra apartada. Lodebar es la tierra sin sueño. Lodebar es la tierra de tristeza. Lodebar es la tierra de la frustración. Lodebar es la tierra donde todo se ha terminado, donde no hay ilusión, donde no hay más posibilidades. Pero David le dijo, ya no va a volver a comer en Lodebar. Ahora vas a venir y te vas a sentar en la mesa del rey. Yo no sé si ustedes están sintiendo igual que yo, hermano, pero esto me estremece el corazón. Es el llamado que el Señor te hace. No solamente devolverte lo que has perdido, sino que el Señor tiene un premio para ti. Y es sentarte el día glorioso en la mesa y en la cena del Cordero. Comer con el rey. Ya no más. Cada vez que el rey comía, ahí estaba Mefiboset. ¡Wow! ¡Qué verdad más contundente! Tú eres Mefiboset. Yo soy Mefiboset. Tú y yo somos tullidos. Somos mancos, somos desvalidos, pero gloria al amor y a la misericordia de Dios que nos rescata y nos sientan a la mesa del rey. Mis queridos hermanos, no quiero finalizar sin antes concluir. No quiero finalizar. Pudiera hablarle de muchas historias que son el puro evangelio.
porque el profeta de Patmos no se equivocó. Él dijo el evangelio eterno y es eterno. Es eterno. Así que yo te puedo hablar de lo que dice Isaías. Te puedo hablar de lo que mismo David expresó en el libro de Salmo capítulo 40, que el evangelio te saca de la tierra movediza y te pone en tierra firme. Eso es evangelio. Lo que le pasó a Oseas, la historia de Oseas, lo que le pasó a Jonás. Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas, eran malos, pero Dios tenía misericordia de ellos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del cual se está hablando este fin de semana. Ese es el Dios de la iglesia adventista. Ese es nuestro Dios que nos perdona, que nos levanta, que nos rescata. Aunque nosotros somos malos, Él nos ama. Él te ama. Pero no quiero finalizar, mis hermanos, sin ir al texto, a uno de los textos que le mencioné al principio. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Yo sé que muchos de ustedes hasta de memoria se lo saben. Porque el evangelio es dinamita. Wow. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Ve? Dios se manifiesta a través del evangelio. Mírenlo de esa perspectiva. ¿Por qué dijo Pablo eso? Que el evangelio es poder de Dios. Bueno, aquí no pudiéramos pasar, no semanas, no, años hablando de esto. Miren, una de las clases que más me gustó a mí cuando estuve en el seminario fue la clase de teología sistemática. Teología sistemática. Y en esa clase aprendí algo que jamás se me ha olvidado. El único libro en la Biblia que tiene una teología sistemática, es decir, desde el punto A hasta el punto Z, es el libro de Romanos. El único. Los otros tienen teología, pero de repente no guardan esa coordinación de llevar el asunto paso a paso hasta la cúspide. ¿Ve? Romano tiene eso. Y en esa clase del libro de Romano, teología sistemática, aprendí, escúcheme bien, que Pablo dijo eso, que el evangelio es poder de Dios porque lo había experimentado. Pablo no lo estaba diciendo porque lo escuchó, porque alguien se lo dijo. No, Pablo lo había experimentado. Pablo era un asesino. Pablo era un mercenario. Escuche bien. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y más que eso, se creía justo. Se creía perfecto, irreprensible, decía Pablo allí en Filipenses. Pero Cristo lo tumbó del caballo. Y Pablo se confrontó con el evangelio. Y cuando Pablo reconoció el evangelio, lo abrazó. Entendió que andaba por un evangelio espurio, por una verdad falsificada. Por eso Pablo podía decir, el evangelio es poder de Dios. Ay, mi querido hermano, hace falta en algunos instantes, en algunos momentos, en ocasiones, que el Señor nos tumbe de los caballos. Que el Señor nos haga reflexionar para que el evangelio pueda ser entronizado en nuestros corazones. Pablo andaba lleno del poder de Dios cuando dijo eso. El evangelio es poder de Dios. Él estaba lleno del poder de Dios. Los que estudiaron la matutina en esta semana se dieron cuenta, la matutina de Romanos, que si no la ha adquirido, adquiérela. Hay todavía algunas ahí en Carol City y otras en Miami Beach. Aprendimos que Festo le dijo a Pablo, Pablo, te está volviendo loco. Las muchas letras te tienen loco. Cuando estaba allí Pablo dando su testimonio de su conversión. Y Pablo dijo, mi querido Festo, no estoy loco. No estoy perdiendo la mente. Pablo lo que le dijo fue, estoy loco, sí, pero loco del amor de Dios. Estoy lleno del evangelio. El Señor me agarró cuando era un asesino, cuando era un mercenario, cuando me creía perfecto, y el Señor me cambió completamente y ahora estoy tan lleno que no puedo dejar de decirlo. Cuando el evangelio está llenando tu vida, tú no te puedes quedar callado, porque el evangelio es poder de Dios y no te importa morir. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Olvídense de eso. Pablo estaba listo para lo que viniera porque se había llenado del evangelio. El evangelio, hermanos queridos, debe manifestarte en tu vida. Usted no puede decir,
que usted conoce el evangelio y seguir maltratando a la esposa. Usted no puede decir que está lleno del evangelio y maltratar a los hijos, porque el Dios que van a conocer tus hijos es el Dios que tú le estás enseñando. Usted no puede decir que usted está lleno de evangelio y está peleándose con los hermanos en la iglesia. No, 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 no. Yo predicaba el miércoles. Nosotros estamos aquí para hacer apoyo, hombro de los hermanos. El que se cayó, vamos a levantarnos. Usted no está aquí para ser instaurado como un juez. No, no, no. El único juez es Cristo. Usted no está aquí, pero eso lo hace el evangelio. Cuando el evangelio está en nosotros, entonces cuando nos ofendemos, nos pedimos perdón. Cuando nos maltratamos, pues nos arreglamos. ¿Ve? Cuando el evangelio está en nosotros, lo que estamos listos es para ayudar a la persona, y esa es la forma práctica del evangelio. Es decir, el evangelio se revela en la casa, en el hogar, se revela en la iglesia, se revela en el trabajo. El evangelio se revela por donde quiera nosotros estamos. Es poder de Dios. Transformó la vida de Pablo, de aquel aguerrido perseguidor de la iglesia, pero de aquel también enquistado fariseo. El evangelio lo transformó completamente. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Pablo fue usado, hermanos queridos, para escribir esa teología de la que le hablé, teología sistemática. Pablo fue usado para declarar, y yo la voy a narrar rapidito para que ustedes vean lo sistemático de esa teología. Pablo va en Romanos desde la descripción de la perdición y de la caída total de todos los seres humanos, tanto judíos como griegos, tanto judíos como gentiles. Todos estamos fracasados, todos estamos perdidos. Eso dice Pablo en Romanos 3, versículo 23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero los versículos 4, 5, 6 y 7 dicen que Dios es capaz de rehacerlo todo. Dios es capaz de volverte a armar de nuevo. ¿Ve? Dice el capítulo 5, versículo 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿ve? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo puesta en ti nos vuelve a poner en paz, en armonía con el Dios justo y santo. Y Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. No hay condenación para ti, por bajo y por lejos que te haya ido como la oveja, como el hijo pródigo. No hay condenación para ti. Ahora pues ninguna condenación. No permita que nadie te condene. Dios no te condena. No hay condenación para ti. Ahora pues ninguna condenación hay para ti. Aquellos que están en Cristo no tienen condenación, pero el ahorito, es decir, el tiempo que se menciona ahí es importante. Pablo está diciendo, párate y mira que ahora pues, ¿qué quiere decir ahora pues? Pablo está diciendo, mira la cruz. Al morir Jesús en la cruz, ahora no hay condenación para ti, porque toda condenación fue cobrada en Jesús. ¡Wow! Eso es buenas nuevas. Eso es el evangelio. Cuando Pablo entendió eso, Pablo dijo, wow, lo malo que he hecho, se lo cobraron a Jesús. Lo malo que estoy haciendo, se lo cobraron a Jesús. El evangelio es salvación, y la salvación tiene tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado es en la cruz. Allí en la cruz Jesús ganó la salvación. El presente, lo que la gracia de Cristo puede hacer en tu vida. Y el futuro es el premio glorioso, la mesa del banquete de Mefiboset, que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros el día de su venida. Mis queridos hermanos, nos gustaría pasar la tarde entera hablando de esto, pero debo concluir. La máxima expresión del evangelio es la cruz. La cruz. Y claro, dice Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, en vano es lo que predicamos. Es decir, la cruz certificada por la resurrección. ¿Ok?
Allí en la cruz, el Dios infinito bajó hasta lo sumo. Mediten esto, por favor, aunque sea un instante en tu vida. Elena G. White dice que deberíamos dedicarle por lo menos 1 hora diaria a esta meditación. Allí en la cruz, son momentos cruciales, finales de la vida de Jesús. Allí en la cruz, Dios bajó hasta lo sumo, fue humillado, fue roto, fue declarado culpable sin serlo. Fue declarado culpable sin serlo. Hermanos queridos, fue muerto y solo por amor. Eso es el evangelio. El Señor lo ha hecho todo para que tú y yo podamos disfrutar de salvación y de vida eterna. Quiero contar una historia para finalizar, que la aprendí de ese profesor de teología sistemática allí en la Universidad de Andrews. Tal vez ustedes la han escuchado en otras ocasiones. Algunos tal vez la han leído porque él ha escrito varios libros. Uno de ellos es El Carpintero Divino. Esa es una joya que todo adventista debe leer. El Carpintero Divino, el libro de Romanos, el Éxodo, desde Egipto hacia Canaán. Son libros que escribió este doctor, el doctor Dupertuis. Y él contó una historia cuando estuve en el seminario que jamás se me ha olvidado. Y cada vez que hablo de esto tengo que volverla a contar, porque es una historia impresionante. Él la tiene en un recorte de periódico, porque a veces la gente dice, no, eso es inventado. Eso es una fábula. Él la tiene cuando salió la noticia, se registró la noticia. Cuenta la historia que una madre fue a un laundry a lavar sus ropas pesadas y se llevó a su hijita como de 9 años. Y cuando la madre fue a aquel lugar, ella buscó la lavadora industrial o las lavadoras industriales para echar la ropa, porque ella llevaba cobija, ella llevaba frazada, ella llevaba sábanas, llevaba ropa pesada, y ella se buscó la lavadora industrial. Esas lavadoras, cuando usted la empieza el ciclo, ellas no paran hasta que el ciclo no termina. O sea, tienen su sello, su seguro, ¿no? Su seguro. Y ella empezó a echar sus ropitas allí. Y su niña estaba corriendo mientras ella echaba su ropita. Ustedes saben que a veces en esos laundry son tan grandes que tú tienes que dar la vuelta, ¿eh? Para poder echar en la otra lavadora que está disponible. Y parece que en uno de esos momentos que ella estuvo echando ropa en la lavadora, la niña sin ella darse cuenta se metió en una lavadora. Ella no se percató, echó su dinero, cerró la lavadora y empezó el ciclo de las lavadoras. Cuando ella terminó de hacer eso, echó de menos a su niña. Y cuando echó de menos a su niña, empezó como loca a buscarla por todo el laundry. Y fue por allí y no la encontraba. Y fue por allá y no la encontraba. Y empezó a gritar el nombre de la niña. Y la niña no aparecía. Y algo le dijo, ve a la lavadora. Y la madre vino corriendo, ese instinto de madre, vino a una de las lavadoras y cuando vio efectivamente la niña estaba metida en la lavadora. Pero ya el ciclo había comenzado y ya tenía un rato dando vuelta y la espuma y el jabón y el agua. Y ahí estaba la niña haciéndole seña a la madre y la madre tratando de abrir la lavadora. Pero hasta que no termine el ciclo, la lavadora no abre. Y ahí se desesperó la madre y empezó a gritar. Llamó, nadie atendía. Auxilio, auxilio. Nadie la socorría. Salió al patio. Encontró un señor que estaba en una camioneta, parece de la construcción. Y le dijo, ayúdeme. ¿Qué te pasa? Mi niña está en una lavadora y no la puedo sacar. Hermano, y aquel hombre agarró una pata de cabra y vino corriendo donde estaba la lavadora y vino con toda la fuerza, le dio al cristal, ¡pam! Y quebró el cristal de la lavadora. Mi querido hermano, pero aquel hombre lleno de ese deseo de salvación, no solamente rompió el cristal, quedaban los pedazos de vidrio enganchados en la puerta de la lavadora. El hombre metió la mano
porque era de emergencia. Ya estaba casi asfixiándose la niña. El hombre metió los brazos y agarró a la niña y la sacó. Pero al momento de sacarla, la carne del hombre quedaron pegada en las puyas filosas de aquel cristal. El hombre estaba sangrando, pero en sus manos tenía a la niña salva. Mi querido hermano, un día todos nosotros caímos en la lavadora de este mundo de maldad y de pecado. Pero el Dios del cielo, el Dios infinito, metió sus manos, y no solamente sus manos, metió sus pies, y no solamente sus pies, metió su vida entera. Mis queridos hermanos, eso es el evangelio. Se dio por completo. No solamente fue cortado, fue escupido, fue escarnecido, fue maltratado, fue vilipendiado, fue despreciado, murió, entregó la vida, pero al fin y al cabo alcanzó la victoria y nos levanta como un trofeo de su sacrificio. Alabado sea Dios, hermanos queridos. Ese es el evangelio. Es sencillo, pero es profundo. Por eso va a ser la ciencia de estudio por la eternidad. El amor de Dios. Oh, mi querido hermano, ¿cómo te puedes resistir al poderoso evangelio de Dios? Ahora entiende por qué el evangelio es eterno. Ahora comprende por qué el evangelio es dinamita de Dios. A mí casi me levanta de esta silla, pero yo lo que espero es que nos levante el corazón, que nos los eleve hacia Dios. Que el Señor te bendiga, que su poderosa verdad habite en tu corazón y que hoy tú permita que el evangelio de salvación encuentre un lugar en tu corazón y que no solamente esté en la cabeza, sino que baje de la cabeza al corazón, porque muchas veces sabemos, pero ahí lo dejamos. Se debe manifestar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en lo que nosotros somos, cómo vivimos. ¿Cómo es posible que la iglesia padece y tú pudiendo no ayuda a la iglesia? ¿Cómo es posible que no permite que el evangelio avance? ¿Cómo es posible? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Que el Señor te bendiga, que el Señor solidifique tu fe, y te invito para que quede con nosotros unos minutitos. Vamos a escuchar una melodía y después vamos a dar gratitud al Señor por este fin de semana glorioso. Y esta tarde a las 4:30 te invito para que te conectes también, para que el poder de Dios pueda seguir transformando nuestros corazones. Adelante, muchachos. Adelante, Richardson. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe.
que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpio nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Nada más grande, nada más es el amor de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias, porque en realidad eres un Dios maravilloso, un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Alabado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por escogernos, gracias por llamarnos, gracias por hacernos tus hijos en tu misericordia. No necesitamos hacer otra cosa que recibirte, que abrir el corazón, que abrir los brazos, la mente, la vida, para que tú entres. Por favor, Señor, llénanos de tu santo evangelio. Santifica nuestras vidas, transfórmanos. Permite que tu evangelio sea una vivencia continua en nosotros, que se manifieste en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia, nuestros hermanos. Por favor, Señor, manifiéstate y santifica nuestra vida. Gracias por esta programación de la asociación. Gracias por este tema. Gracias por esta verdad tan contundente. Permite que hoy sea una realidad en nuestros corazones. Te lo pedimos con toda humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amén.